Muy buenas noches, bienvenidos. Los principales temas de la semana pasan por el aspecto institucional, por la institucionalidad democrática del país. La política nos llevan a un referéndum aprobatorio que se ha de hacer o no se ha de hacer, otra discusión jurídica de alto nivel y posiblemente toda esta tolvanera terrible nos lleve hasta las altas cortes de la justicia. Es decir, estamos hablando de institucionalidad y justicia. Entonces la deducción periodística era fácil. Invitemos al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia para eso mismo. Por eso está Servio Tulio Castaños y Espaillá, por acá. Señora, Castaños y Guzmán. Así es. Diablo, te recordé a tu santo padre. Sí, pero no me disgusta, ¿no? No me disgusta. Servio Tulio Castaños Guzmán, que yo no quiero calentarme con la doña, mi dilecta. Gracias por la invitación, bienvenido. Ya tú ves los temas, hablemos de todo esto que está pasando y que tiene que ver, ya dije, con la institucionalidad del país. ¿Cómo se ve desde Finjus todo esto que está pasando en el principal partido del país, gobernante, con una gran ventaja sobre la oposición? Hablemos de eso, por favor. Yo pienso que esto es parte de la cultura política en la República Dominicana. Es decir, todo lo que estamos viendo, o todo lo que hemos visto durante esta semana, es, yo diría que una manía de quienes ejercen la política en la República Dominicana. Porque el tema de la reelección no es nada nuevo. Es un tema que se pone en la agenda nacional cada 4 años. Ya sea para o aprobarla o para prohibirla. Es una cosa impresionante. Y por eso es que tú has visto que todas las reformas constitucionales giran alrededor del tema de la reelección. Que no es un tema institucional, es un tema político. Lo que pasa es que dada lo que ha sido la historia de cómo se aprueban las reelecciones, evidentemente de que eso tiene una dimensión institucional. Lo que pasa es que es político y afecta la institucionalidad. Claro, una dimensión institucional, porque generalmente, y eso ya comienza a denunciarse, ojalá y que no sea verdad, pero a uno le llama la atención que sean denuncias que vienen de los propios actores, por supuesto, que comienzan ya a ofrecerse dinero para una eventual reforma a la Constitución que apruebe la reelección. Y ahí es donde se afecta la institucionalidad. ¿Por qué también se afecta la institucionalidad? Porque la reelección es una regla de la democracia. Y tú no puedes estar cada 4 años cambiándole las reglas a la democracia. O sea, tú puedes establecer una regla y dejar que ella madure en el tiempo. Por estar sometiendo a la sociedad dominicana y al Estado dominicano y a la Constitución cada 4 años a una reforma que te cambie las reglas del juego de la democracia, evidentemente de que eso afecta su calidad. Y por eso es que tú ves que todos los estudios que han venido midiendo la calidad de la democracia, el último estudio lo publicó la Fundación Konrad Adenauer en el 2014, reflejan que desde el 2002 a la fecha, la calidad de la democracia no había estado en niveles tan bajos como lo que comienza a estar a partir del 2014. Entonces, evidentemente, de que todos estos cambios de regla, vuelvo y te señalo, afectan la calidad de la democracia. Ahora, Servio, a uno le llama la atención que salvo el gobierno del doctor Jorge Blanco, que precisamente esta semana se cumplieron 30 años de aquel 23 de abril terrible del 84, 31 años, ¿no? Salvo esa excepción, el segundo año termina en un gobierno con un alto índice de aprobación de todos los presidentes. Si tú buscas desde don Antonio en el 80, Leonel 98, sí, así es. Hipólito 2002, así es, y Danilo no ha sido la excepción, así es, y tiene una altísima popularidad. Pero entonces hay esa constante de la modificación constitucional para permitir la reelección. ¿A qué se debe que si el país ha avanzado tanto, y hay un libro que lo pone en evidencia, en términos materiales,
quiero decir, y hasta institucionales, creía uno. El de Fran Moya, que ¿no? es el de Fran Moya, Claro, que nos dice, óigame, no seamos tan pesimistas. Una obra monumental. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Sí, pero de repente no ve uno como cierta inteligencia, madurez política de los actores para que estos avances también tengan su expresión en la institucionalidad. Y hoy estamos en el 2015, estamos en el 80 de Don Antonio. No, yo diría que estamos más atrás. Es que el sector que menos ha avanzado de la sociedad dominicana es el sector político, es el sector más conservador. Todas las reformas que quedan pendientes están estancadas, no por sectores que hemos venido impulsándolo desde la sociedad, sino es la propia clase política la que se opone muchas veces a la reforma. Y por eso es que tú ves que es probablemente la que menos visión tenga desde el punto de vista institucional y hacia una visión hacia futuro. Y por eso es que desde la sociedad uno tiene que ir empujando cosas. Esa es la realidad. Y cada vez tú ves más cómo desde instituciones como la Fundación Institucionalidad de Justicia, cada vez tienen más presencia. ¿Por qué? Porque evidentemente la clase política es el sector más conservador que tiene la sociedad dominicana. Y muchas veces no mide las consecuencias, por ejemplo, en esta ocasión, de someter a estos niveles de tensión, no solamente a los miembros de ese partido. Fíjate que cada vez que se presenta el tema de la reelección, eso trae como consecuencia la división de los partidos que se han metido en esa aventura. Fíjate cómo se comienza a fraccionar el partido de gobierno, precisamente alrededor de ese tema. Sí, pero me llama la atención el deterioro, o sea, de cómo el país avanza en otras esferas y de repente, fíjate que es la primera vez en la historia del PLD que en ese comité político se toma una decisión en el primer intento, porque la reunión del 19 fue para tratar por primera vez el tema que no de fue la el fruto del reelección consenso, o no. Y entonces, sino de una votación. Pero por primera vez, en el primer intento, sin decir, no, mira, no nos pusimos de acuerdo, hoy 19. Dentro de 3 semanas volvemos a reunirnos a ver de qué forma. No, desde la primera vez se hace lo que nunca se había hecho, que es este asunto de llevarlo a votación, que implica por primera vez en el PLD que una de las tendencias dominantes aplaste a la otra. Mira, la política muchas veces, para tú poderla interpretar, no es fácil. Y ese caso del PLD, la verdad es que si uno lo explica, lo complica. Porque es que muchas veces tú tienes que decir, bueno, el hecho de que un sector quería aplastar al otro sector, que eso fue lo que pasó, honestamente hablando. O sea, hay un sector que salió derrotado totalmente de esa reunión. Yo me pregunto, ¿eso es conveniente para un partido político? No, pero sobre todo hay algo peor. Si hay algo que está demostrado es que ambas partes tienen la capacidad de dañarse y de echarle el famoso jabón al ya famoso sancocho. Entonces uno no entiende, y me gustaría tu reflexión, hasta qué punto es que los numeritos a una de las partes le dieron tanta ventaja que dijeron, mira, por primera vez sí lo vamos a hacer. Aquí no hay consenso, aquí yo aplasto. Mira, hay una realidad. Desde el punto de vista del mecanismo que establece la Constitución para hacer la reforma constitucional, que yo he oído hablar de gente hablando de referéndum, eso es una ocurrencia. Cuando tú lees el texto constitucional de manera integral, eso no aparece por ningún lado. Pero hay una discusión en torno a la 272 que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Uno no se descarta, ¿no? No se descarta. Que llegue al Tribunal Constitucional. No se descarta porque hay un sector de la propia clase política, no de la sociedad, un sector de la propia clase política que ha querido, a mi juicio es como para legitimar una eventual reforma a la Constitución. Decir que para ser válido una reforma constitucional hay que someterlo a un referéndum. Vamos a hablar de eso. Después de la pausa vamos a desarrollar un poco, porque ese va a ser el segundo round. Yo mantengo que ambas partes en el PLD tienen la capacidad de dañarse. Una de las maneras de dañar
es, por ejemplo, lo del ponértela en China con un referendo aprobatorio. Ahí están las altas cortes, ahí está la Junta Central Electoral. Esto pinta feo. Y si fuera un asunto de peledeístas, ¿qué caray? El asunto está que estamos hablando del partido dominante, muy dominante en la política dominicana. No, pero espérate, déjame decirte una cosa. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con que se modifique la Constitución. Ahora uno tiene que tener una visión racional. Si se modifica la Constitución, establece claro cuál es el procedimiento. Eso me lo vas tú a desarrollar después de la pausa. Servio Tulio Castaños Guzmán sigue con nosotros aquí. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ya continuamos. Hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, cuando se comenzó a debatir esto, yo decía que esto le iba a hacer mucho daño al presidente Medina, que le iba a hacer mucho daño al PLD y que le iba a hacer mucho daño a este país.